Hasta mediados del siglo XIX, la humanidad no tenía idea de cuán profundo podía ser el océano. Solo en 1875, durante la expedición del barco británico Challenger, se registró un lugar inusualmente profundo en el fondo del Océano Pacífico. Hoy en día, ese lugar es conocido como la Fosa de las Marianas. Esta gigantesca grieta en la corteza terrestre se extiende por más de 1.500 millas a lo largo de las Islas Marianas. El punto más profundo, la fosa Challenger, alcanza casi 7 millas, lo que es más que la altura del Everest si éste estuviera colocado boca abajo en esa fosa. Las primeras investigaciones de la fosa de las Marianas demostraron que a tales profundidades reina la oscuridad total, la presión es monstruosa, la temperatura se acerca a cero y la vida allí parece imposible. Pero más tarde se descubrió que no era así. Cuanto más estudiaban los científicos el fondo de la fosa, más preguntas surgían. ¿Quién o qué puede habitar allí, donde cada pulgada de agua ejerce una presión de 8 toneladas? El descubrimiento apenas comenzaba, pero la primera señal de alarma la recibieron los científicos cuando, a tal profundidad, se encontró un objeto que de ninguna manera debería haber llegado allí. Plástico bajo presión. En 2016, científicos japoneses realizaron una serie de grabaciones en aguas profundas en la fosa de las Marianas. En las imágenes se podía ver algo que desentonaba completamente con el entorno. Entre las rocas, a casi 7 millas de profundidad, yacía una bolsa de plástico. Esta imagen se convirtió en la primera confirmación oficial de que la basura de la humanidad ha llegado a los rincones más remotos del planeta. Las investigaciones demostraron que en el fondo de la fosa de las Marianas se pueden encontrar no solo envoltorios de plástico, sino también latas de aluminio, redes de pesca, así como microplásticos absorbidos en las rocas sedimentarias. Este descubrimiento provocó una gran repercusión internacional. Si incluso en condiciones tan extremas el plástico no se descompone, significa que su presencia es prácticamente omnipresente. Nadie esperaba que en un lugar al que casi nadie ha llegado hubiera tantas huellas de la presencia humana. Esto cambió por completo la comprensión de la magnitud de la contaminación oceánica. Pero el plástico no es lo único que encontraron las cámaras y sondas en el fondo. El pez fantasma. Cuando la cámara del aparato japonés entró en una de las profundas grietas de la fosa, los científicos esperaban ver solo lodo y piedras. Sin embargo, frente al objetivo pasó lentamente un pez transparente. Sin escamas, con un cuerpo blando y gelatinoso, parecía brillar desde dentro. Era el llamado pez caracol, una de las criaturas más extrañas jamás filmadas por una cámara. Su cuerpo no está hecho para vivir en la superficie, simplemente se desmoronaría sin la presión. El descubrimiento causó sensación en el mundo científico. Hasta ese momento, se consideraba imposible la existencia de vertebrados a más de 6 millas de profundidad. Sin embargo, este pez no solo sobrevivía, sino que parecía sentirse bastante cómodo. Los científicos se preguntaron, si una criatura así existe en un entorno tan extremo, ¿qué otras formas de vida aún no hemos descubierto en las profundidades oceánicas? Especialmente considerando que en estas aguas todavía se encuentran cosas aún más extrañas que el pez fantasma. La cámara del infierno. Para filmar a más de 10.000 metros de profundidad, no solo se requieren materiales resistentes, sino un nivel de protección casi espacial. Una cámara común se rompería por la presión en los primeros segundos, por eso los científicos e ingenieros crean cápsulas especiales, generalmente de titanio o cerámica, que soportan una presión inimaginable. Cada inmersión de una cámara así implica un riesgo. Muchas veces los aparatos se han perdido para siempre, desapareciendo en la oscuridad sin comunicación. Pero fue precisamente gracias a estos sacrificios que la humanidad obtuvo imágenes únicas del fondo de la fosa de las Marianas. A veces la imagen tiembla, a veces todo lo que se ve es turbidez y lodo. Pero de repente, en la imagen aparece algo que hace que el corazón se detenga por un instante. Las cámaras se convirtieron en los ojos de la humanidad en una zona inaccesible. Pero ¿qué hacer si una persona decide descender allí de todos modos? ¿Y quién se atrevió a hacerlo primero? Personas en el abismo. El 23 de enero de 1960, el batiscafo Trieste, con Jacques Piccard y Don Walsh a bordo, alcanzó el fondo de la fosa de las Marianas. Fue la primera vez en la historia que un ser humano se sumergía a tal profundidad. La nave comenzó a deformarse ya durante el descenso y apareció una grieta en la escotilla de observación. Sin embargo, la tripulación continuó el descenso. En el fondo, silencio, oscuridad y limo. Pero lo más sorprendente es que notaron rastros de vida. Más de medio siglo después, en 2012, el director James Cameron repitió la hazaña en solitario a bordo del Deep Sea Challenger. El aparato permaneció en el fondo durante más de 30 minutos, capturando imágenes únicas. Más tarde, él dijo que se sintió como si estuviera en otro planeta. Regresaron a la superficie, pero las preguntas permanecieron. ¿Por qué, después de tantos intentos, todavía sabemos tan poco sobre este lugar? Quizás porque llegar allí es más difícil de lo que piensas. El Everest submarino.
Aunque volar al espacio parece más ambicioso, en cuanto a dificultad, sumergirse en la fosa de las Marianas es comparable a una expedición a la Luna. Los cambios de temperatura, la presión de 1000 atmósferas, la oscuridad total y la falta de comunicación hacen que la tarea sea casi imposible. Los aparatos deben ser autónomos, ya que las ondas de radio no atraviesan el agua a tal profundidad. Incluso el más mínimo error en los cálculos puede resultar fatal. A más de 6 millas de profundidad no hay posibilidad de un ascenso de emergencia, no hay seguro y no hay oportunidad de recibir ayuda. Este es un lugar al que solo han llegado unos pocos, y cada descenso es un milagro tecnológico. El peso de los aparatos utilizados para las inmersiones se mide en decenas de toneladas, y las paredes de las cápsulas tienen varios centímetros de grosor. Por eso la fosa de las Marianas es llamada el Everest submarino, aunque es el doble de profunda que la altura de la montaña. Pero, a pesar de los avances tecnológicos, algunos descubrimientos se lograron no solo gracias a la tecnología, sino también gracias a las sustancias extraídas del fondo mismo. Lodo del inframundo. Durante una de las expediciones, los científicos recolectaron muestras de sedimentos del fondo en la zona de la fosa Challenger. Era una mezcla de pequeñas partículas de limo y restos biológicos, cubierta por una capa cuya antigüedad podía alcanzar millones de años. Pero eso no fue lo que sorprendió a los investigadores. En el sedimento se descubrieron microorganismos previamente desconocidos para la ciencia. Algunos de ellos podían existir sin oxígeno, alimentándose de compuestos de azufre y metano. La presión bajo la que viven mataría a cualquier otro ser vivo. Estos microbios podrían ser la clave para comprender la vida en condiciones extremas, no solo en la Tierra, sino también en otros planetas. Además, en las muestras se encontraron rastros de toxinas, como los PCB, unos químicos industriales prohibidos desde el siglo XX. Cómo llegaron al fondo de la fosa sigue siendo un misterio, ya que nadie arrojó desechos a tanta profundidad. Este descubrimiento llevó a pensar que incluso los rincones más remotos del océano están estrechamente relacionados con la actividad humana, y algunos países ya han comenzado a utilizar este conocimiento en su propio beneficio. El avance chino. En noviembre de 2020, el sumergible chino de aguas profundas Fenduce alcanzó con éxito el fondo de la fosa de las Marianas. No fue simplemente otro descenso, sino un acto demostrativo de superioridad tecnológica. El aparato está equipado con un brazo robótico, un sistema de recolección de muestras y navegación de alta precisión. Puede operar en el fondo marino durante más de 12 horas y transmitir video en tiempo real. Para China, esto representó un paso importante en el desarrollo de tecnologías marinas. Por primera vez, el país declaró que puede realizar investigaciones autónomas a profundidades extremas. Las investigaciones se centraron en muestras biológicas, minerales y la estructura geológica de la fosa. Según los científicos, el aparato descubrió nuevas especies de microorganismos y registró formaciones geológicas únicas que pueden aportar información sobre la estructura de la corteza terrestre. Esta inmersión se convirtió en un símbolo de una nueva era. El océano ya no pertenece solo a los países occidentales, pero junto con esto surgió una nueva preocupación, porque en el fondo comenzaron a encontrar no solo organismos, sino también huellas extrañas. Radiación de las profundidades. Durante los análisis de los sedimentos del fondo, extraídos de una profundidad de más de 6 millas, los científicos descubrieron inesperadamente rastros de isótopos característicos de las pruebas nucleares de mediados del siglo XX. En particular, rastros de cesio y plutonio, que no se encuentran en la naturaleza en tales condiciones. Esto significaba que incluso el rastro nuclear de las explosiones atmosféricas había llegado a las zonas más profundas de los océanos del mundo. Dado que el agua en el océano está en constante movimiento, con el tiempo las partículas contaminadas se depositan lentamente en los puntos más remotos y profundos. La fosa de las Marianas resultó ser una especie de basurero del planeta. Aunque el nivel de radiación no representaba ningún peligro, el hecho de que existiera conmocionó a los científicos. Esto demuestra hasta dónde se han extendido los efectos de la actividad humana. Sin embargo, a pesar de la contaminación, la vida en estas condiciones sigue existiendo e incluso adaptándose al veneno. ¿Cómo? La respuesta fue inesperada. Ultravida. La vida en las profundidades, donde la presión supera las 1000 atmósferas, parecía imposible, pero los microorganismos encontrados en el fondo de la fosa rompen todas las reglas. No solo sobreviven en la oscuridad y bajo presión, sino que desarrollan mecanismos únicos de protección y alimentación. Algunos de ellos utilizan la quimiosíntesis, transformando compuestos químicos en energía. Esto los hace completamente independientes de la luz solar. Los científicos están seguros de que formas de vida similares pueden existir más allá de la Tierra, por ejemplo, bajo la superficie helada de los satélites de Júpiter o Saturno. Estas bacterias se han convertido en objeto de especial atención para los bioingenieros, ya que podrían ser la clave para crear biosistemas sostenibles para misiones espaciales de larga duración. Pero no solo los microbios sorprenden a los investigadores.
La fosa oculta también otras manifestaciones de adaptación, organismos sorprendentes cuya existencia antes se consideraba imposible, y una persona fue testigo de esto en carne propia. Cameron y el fondo. Cuando el director James Cameron anunció en 2012 que planeaba descender personalmente al fondo de la fosa de las Marianas, muchos lo tomaron como una maniobra publicitaria. Pero unos meses después, se convirtió en la primera persona en la historia en realizar un descenso en solitario al abismo Challenger. El aparato Deep Sea Challenger fue construido especialmente para esto. Un casco aligerado, posición vertical y un sistema de iluminación sumamente potente. La inmersión duró aproximadamente 2 horas y media. A una profundidad de casi 7 millas, Cameron pasó 31 minutos en absoluta oscuridad. Él describió el ambiente como opresivo y alienígena, y el movimiento del aparato como un descenso hacia un vacío de tinta. A pesar de las condiciones extremas, el equipo de filmación resistió, y las imágenes del fondo se convirtieron en una sensación. Cameron no solo filmó un documental, sino que abrió una nueva página en la ciencia privada. Su expedición demostró que las iniciativas individuales pueden competir con las estatales. Pero detrás de los nombres rimbombantes y los logros se esconde una verdad inquietante. La fosa de las Marianas no es solo un objetivo científico, sino también un reflejo de nuestra irresponsabilidad. El enemigo en las profundidades. Durante las inmersiones, los científicos descubren cada vez más que ni siquiera en los rincones más aislados del océano hay pureza. En el fondo de la fosa de las Marianas se encuentran microplásticos, compuestos tóxicos y metales pesados. Estas sustancias no solo permanecen en la superficie, sino que también penetran en los cuerpos de los organismos de las profundidades. Las investigaciones han demostrado que los tejidos de los peces que habitan a más de 6 millas de profundidad contienen concentraciones peligrosas de PCB, unos químicos prohibidos desde el siglo pasado. Las fuentes de contaminación son diversas: vertidos industriales, corrientes marinas, accidentes de petroleros e incluso emisiones desde tierra firme. Todo esto, a lo largo de décadas, se ha depositado en el fondo, y a pesar de condiciones extremas, el ecosistema en profundidades ha comenzado a sufrir. Algunas especies son más escasas y sus cadenas alimenticias se ven alteradas. La fosa de las Marianas se ha convertido en un espejo. El hecho de que no veamos algo no significa que sea seguro. Y si incluso allí se han encontrado plástico y radiación, solo podemos imaginar cuán profunda es la huella del ser humano en todo el planeta. ¿Pero qué no hemos encontrado? ¿Por qué, a pesar de decenas de expediciones, todavía nos faltan respuestas? Un enigma sin solución. La fosa de las Marianas sigue siendo uno de los lugares menos estudiados de la Tierra. Menos del 10% de su espacio ha sido explorado de alguna manera. La razón es simple: tecnología, costo, riesgo. Pero hay otro factor: la imprevisibilidad. Incluso en expediciones repetidas, los aparatos registran datos diferentes: presión, composición del suelo e incluso formas biológicas. Algunos científicos hablan de la geología dinámica de la fosa, de zonas que pueden desplazarse bajo la influencia de procesos tectónicos. Esto hace que la cartografía sea casi imposible. Si a esto le sumamos las limitaciones técnicas y la dificultad de transportar el equipo, se entiende por qué estas profundidades aún guardan secretos. Precisamente eso es lo que hace que la fosa sea a la vez aterradora y fascinante. Allí no hay bases submarinas ni tecnologías extraterrestres, pero sí hay algo más importante. Allí se encuentra el espejo de la humanidad, de sus ambiciones, errores y avances científicos. Y quizás sea en ese abismo donde algún día no encontremos pruebas de vida extraterrestre, sino una mejor comprensión de nosotros mismos.